Esta es la continuación del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior teníamos este mismo campo vectorial E y tuvimos que calcular la divergencia de dicho campo vectorial. En esta ocasión vamos a intentar calcular el rotacional del campo vectorial. Bueno, para ello vamos a volver a identificar las componentes del vector. La que acompañe al vector unitario X será E de X. La que acompañe al vector unitario Y, que no hay, será 0. Y esta que acompaña al vector unitario Z, pues será E de Z. En este caso. Podemos calcular, desde el punto de vista matemático, podemos calcular el rotacional de dicho vector por medio de su determinante. Determinante que tiene esta pinta. En la primera fila tenemos las componentes del vector unitarias, X y Z. En la segunda fila tenemos las derivadas parciales de X, de Y, de Z. Y en la tercera fila tenemos las componentes X, Y EZ del vector. En este caso podemos identificar que no tenemos componente de Y y que tenemos por aquí componentes E de X y E de Z. Lo dejamos así expresado en forma general y luego ya sustituiremos los valores de E de X y de Z posteriormente. Bueno, este determinante lo podemos resolver por medio de los adjuntos o lo podemos resolver mediante la regla de Sarrus, por ejemplo. Aplicando la regla de Sarrus tendríamos X, la derivada parcial de E de Z con respecto a Y, a lo cual le sumaríamos Y por la derivada parcial de E de X con respecto a Z. Tendríamos esta componente que es 0, le restaríamos una componente Z que es la derivada parcial de E de X con respecto a Y. Esta componente sería 0 y la última componente que le restaríamos sería Y, la derivada parcial de E de Z con respecto a X. O sea, tenemos aquí esencialmente 4 componentes que podemos reordenar, ¿no? Tenemos X, tenemos 2 componentes en la dirección Y y tenemos una componente Z. Reordenamos esto, X, E de Z con respecto a Y. Colocamos aquí las componentes Y, que tenemos la parcial de E de X con respecto a Z menos la parcial de E de Z con respecto a X. Y tenemos aquí la componente Z, que la dejamos por aquí. Menos Z, la parcial de E de X con respecto a Y. Entonces tendríamos que esencialmente calcular estas componentes por aquí. Bueno, sabemos que la componente E de X la podemos copiar por aquí. Vale Y sobre X. Sabemos que no hay componente Y, que lo hemos dicho antes, y sabemos que la componente Z vale Z al cuadrado. Con esto tenemos información para operar aquí a continuación. La parcial de E de Z, que es el primer término que aparece aquí, con respecto a Y, sería, yendo lento, la parcial con respecto a Y de Z al cuadrado, que es precisamente 0. Esta que tenemos aquí, la parcial de E de X con respecto a Z, sería la parcial con respecto a Z de E de X, que es Y sobre X. Tampoco tenemos componente Z, entonces todo es constante, a efectos de derivación nos da un 0. Siguiente componente, la parcial de E de Z con respecto a X, sería la parcial con respecto a X de Z al cuadrado, que tampoco contiene X, con lo cual es 0. De las 4 componentes, las 3 primeras son 0, y la última componente sería la parcial de X con respecto a Y, que es la parcial con respecto a Y de E de X y sobre X. Aquí sí que tenemos componente Y. A efectos prácticos, 1 sobre X es un término constante que multiplica a la expresión y que no depende de Y, y la derivada de Y pues es 1, ¿no? Entonces sería 1 sobre X, esta derivada. Entonces, si sustituimos de vuelta los valores,
tenemos que el rotacional de E, primer término es 0, segundo término es 0, tercer término es 0 y el cuarto término es el que sobrevive. Tendríamos menos vector unitario z, la parcial de dx con respecto a y, que es 1 sobre x. Esto sería la solución del problema.